Buenos días a todas y todos. Veo que el Congreso ha generado una gran expectación, cosa por la que nos alegramos. Esta primera sesión, como se ha dicho, va a versar sobre los retos y perspectivas de la regulación del juego en Europa. Para todos los que hemos estado involucrados en la organización de este evento, es un enorme lujo y placer poder contar con las personas que integran este primer panel. Todas ellas ostentan grandes responsabilidades en sus organizaciones y tienen una larguísima experiencia al frente de responsabilidades públicas relacionadas con el sector del juego. Les quiero agradecer expresamente el que se hayan prestado a asistir y poder estar en esta primera de las sesiones. Ayer tuvimos ocasión de hablar de muchos temas que seguro que se suscitan hoy en la conversación que luego mantendrán entre ellos, no solo con las personas que están presentes aquí, sino también con colegas también de Portugal, de Austria y de Francia. La sesión se va a desarrollar en dos partes bien diferenciadas. Una primera en la que nos van a hacer una presentación cada una de las personas acerca de cómo ven los retos a los que se enfrentan en sus jurisdicciones el juego, y posteriormente se entablará un debate entre ellos. Tengo el gusto de presentarles en primer lugar a la señora Elisabetta Poso, que es responsable de oficina de la Dirección de Juegos de Azar de la Agencia Italiana de Aduanas y Monopolios. Trabaja en el sector público desde el año 2008, ha dirigido varias oficinas, entre ellas las de bingo, lotería y apuestas, juego online, máquinas recreativas y control y auditoría. Ha participado en numerosos proyectos, grupos de trabajo y comités de supervisión sobre cuestiones relacionadas con el juego, habiendo sido la máxima responsable del proyecto Juego Legal y Responsable, centrado en los sistemas de información para analizar las empresas en riesgo de infiltración delictiva, los sistemas de lucha contra la falsificación, la protección del Made in Italy, la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención del fraude. Imparte clases tanto dentro como fuera de la agencia sobre fiscalidad y regulación del juego y ha sido miembro del Observatorio Nacional creado por el Ministerio de Sanidad para combatir la propagación de la adicción al juego y las formas graves de trastorno. Elisabetta, te cedo la palabra. Buenos días. Good morning. Muy buenos días a todo el mundo. Me gustaría dar las gracias a los reguladores españoles por haberme invitado a participar en esta magnífica conversación que vamos a tener entre los reguladores del juego en Europa. Me llamo Elisabetta Poso y estoy aquí en nombre de la Agencia de Aduanas y Monopolio, que es el regulador del juego en Italia. En Italia, el juego es un monopolio estatal, solamente se puede ofrecer bajo la concesión que te da el Estado a través de operadores que tienen una licencia y que son seleccionados a través de concursos públicos. Cualquier actividad de juego ofrecida sin la concesión válida supone un delito, tanto para el operador como para el jugador. La Agencia de Aduanas y de Monopolio, ADM, es una entidad pública supervisada bajo el Ministro de Economía y Finanzas. Además de sus responsabilidades en aduanas y en ese tipo de asuntos, la agencia supervisa y regula las licencias que se otorgan a los operadores y, conjuntamente con la Policía Financiera y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, supervisa en lo que podría ser el juego ilegal. Así que jugamos un papel doble. Por un lado, nos aseguramos de la legalidad y la transparencia de la oferta de juego, y por otro lado procedemos al jugador y combatimos ese mercado ilegal que supone una amenaza tanto para la seguridad pública como para los ingresos que podría tener el Estado. Para poder entender de mejor manera este tipo de desafíos y las perspectivas del futuro que afrenta el regulador italiano, tenemos que ver con cuidado los datos. Tres datos después de la emergencia sanitaria, el panorama del juego en italiano ha cambiado de manera profunda. Entre el año 2022 y el año 2024, en el
en el sector crecieron las ganancias en más de un 40% comparado con lo que teníamos frente al periodo COVID, llegando a los 157.000 millones en el año 2024. Las ganancias aumentan todavía más en un 49,1% hasta 130.000 billones. Como resultado, el gasto de los jugadores han crecido de manera modesta, solamente en un 15%, llegando a 21.000 millones, mientras que los ingresos tributarios se mantienen completamente estables en un 11.500 millones. Este crecimiento general lo que resalta son distintas tendencias. Desde el año 2019, los juegos online han crecido más de un 150%, pero el juego que no se hace online se ha reducido en un 12%. Dentro de ese segmento, como las máquinas de juego, las loterías, que suponen el 50% del mercado, bueno, pues han bajado en cerca de un 30%. Mientras que las apuestas de caballos han sufrido unas reducciones menores, 0,6%, 0,3% aproximadamente. Otros productos como el bingo, las loterías, están a niveles prepandémicos en este momento. Los estudios lo que sugieren es una sustitución estructural entre los distintos canales, con 10.000 millones que han cambiado de lo que se hacía de manera presencial al online. Esta transformación es crucial para los reguladores porque reconforma no solamente los resultados físicos, sino también el panorama completo de lo que es el juego, redefiniendo dónde, cómo y cuándo juegan las personas. Y el riesgo y la vulnerabilidad se han mudado al online, así que nuestro sistema tiene que evolucionar con esta transformación y adaptarse a la misma. Italia está pasando por una fase crucial de reforma legislativa y fiscal. En este contexto de evolución, el artículo 15 de la Ley de Delegación Fiscal ha conseguido una reorganización completa del Sistema Nacional de Apuestas o de Juego y, por lo tanto, este modelo de concesiones era la fase de la regulación de juegos se tiene que reformar de manera completa. Tenemos que tener sistemas tributarios con reglas nacionales que funcionen como salvaguardas y que integren de manera progresiva tanto los sectores presenciales como los online en un marco coherente. Sus principios guías están establecidos. Por primero, la protección de los jugadores vulnerables y los menores a través de medidas técnicas específicas para evitar trastornos del juego y el juego entre los menores de edad, coordinación entre las regiones, las autoridades regionales y estatales para intentar mejorar los procedimientos tanto de licencia como para mejorar la recolección tributaria. Luego la organización de las redes de juego tanto online como presenciales, intentando crear entornos seguros para el juego. Luego, la lucha frente al juego ilegal y la infiltración criminal, aumentando la transparencia y ajustando los requisitos para los reoperadores de juego. Y después hacer una reforma de la tributación sobre el juego, incluyendo mecanismos de control y de evaluación. Además, con legislaciones uniformes nacionales para tanto las licencias como las autorizaciones para los operadores de juego. En marzo del año 2024, el decreto legislativo número 41 se adoptó para el sector online, introduciendo mayores salvaguardas para los jugadores y simplificando la estructura del mercado, reduciendo el número de licenciatarios y de puntos de contactos y eliminando esquemas que son páginas web de terceras partes que están afiliados con los que tienen la licencia. También tiene mecanismos de refuerzo y cooperación con las agencias de seguridad del Estado. Las nuevas concesiones online son válidas de 9 años y entraron en vigor el 13 de noviembre, un día como hoy. Luego se ha hecho una
concurso público en enero del año 2025 y el procedimiento se ha complicado. Las nuevas licencias entrarán en vigor cuando expiren las concesiones actuales, que serán en noviembre del 29. La reforma del juego presencial tiene que hacerse, pero requiere un acuerdo entre las autoridades tanto nacionales como regionales. Esta parte de la reforma es la más compleja y también la más necesaria para conseguir un buen equilibrio en el sistema, porque aborda la planificación territorial, los límites en distancia, salvaguardas técnicas en los lugares donde se lleva a cabo este juego de manera presencial. A día de hoy, el regulador italiano se enfrenta a dos desafíos interconectados, empezando con el sector online, donde todo el proceso ya se ha estudiado. A lo largo de los últimos años, el mercado online ha expandido muy rápidamente, creando nuevas oportunidades, pero también introduciendo nuevos riesgos. El acceso y la disponibilidad con TASTE hace que los jugadores se vean más expuestos de lo que han estado hasta ahora. El objetivo es totalmente claro: crear una protección del jugador para que esto sea parte de cómo funciona el mercado y no solamente formalidades regulatorias. En este sentido, el nuevo marco de licencias impone obligaciones mucho más estrictas para los operadores online, incluyendo aumentar los procedimientos de identificación del jugador, incluir herramientas de autoexclusión, estar implicados en campañas que promuevan el juego responsable. En cuanto al sector presencial, los desafíos son diferentes. Primero, la fragmentación territorial es el primer problema. Las regiones y los municipios establecen distintas reglas con respecto a los horarios de apertura, los límites de distancia, etcétera, haciendo que la planificación sea inconsistente. Además, vemos una caída de demanda en distintos tipos de juegos, como las máquinas tragaperras o los lotos online. Lo que hace es amenazar la sostenibilidad de la red que tenemos legal de supervisión. Y luego tenemos que tener la protección del jugador presencial. Tenemos que tener las mismas salvaguardas que ya estamos intentando aplicar online en este tipo de tiendas, como la autoexclusión, los límites de gasto, a la vez que se da privacidad y se evita la burocracia innecesaria. En ambos sectores, los desafíos comunes siguen siendo la lucha contra el juego ilegal, que socava la protección del consumidor, la estabilidad fiscal y la confianza en las instituciones. El juego legal tiene que ser la opción más fácil, más transparente y la más segura para los jugadores. Si echamos un vistazo a lo que puede pasar de cara al futuro, la prioridad de Italia es fortalecer su capacidad de combatir el juego ilegal y mantener la regulación en línea con el progreso tecnológico que se está dando. La lucha contra el juego ilegal tiene que estar en el centro de nuestra futura estrategia. Es absolutamente esencial proteger a los jugadores, asegurar la justicia y salvaguardar los ingresos públicos. El objetivo es que la oferta legal sea no solamente la elección más transparente y más segura, sino también la más accesible y la más atractiva. Esto exige que tengamos sistemas de monitoreo mucho más fuertes, con mecanismos más rápidos y más seguros, y una adaptación continua a nuevas formas de actividades ilegales e ilícitas online. A la vez, la innovación tecnológica está cambiando el panorama. La inteligencia artificial, la analítica de datos y las herramientas de identidad digital pueden ayudarnos en una mayor supervisión y una personalización en la protección a los jugadores. Para poder aprovecharnos de estas oportunidades, Italia va a seguir invirtiendo en marcos y en tecnologías que nos mantengan al tanto de las evoluciones. Los ecosistemas de juego tienen que ser modernos, con tecnología en la que haya protección para los jugadores y que vayan avanzando esas protecciones conjuntamente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Elisabetta. A continuación va a intervenir el señor Robert Müller-Oelz, desde el año 2023, responsable de las apuestas deportivas en la Autoridad Conjunta de los Estados Federados para los Juegos de Azar de Alemania. El nombre en alemán es muchísimo más complicado. Es graduado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Leipzig.
Ha ejercido como abogado y abogado defensor durante 20 años. Desde el año 2021 ha tenido responsabilidades relacionadas con la implementación del actual Tratado Estatal sobre Juegos de Azar en lo que respecta al enjuiciamiento de delitos menores y litigios durante el periodo de transición hasta la constitución de la actual autoridad reguladora, y a principios de 2022 participó en el establecimiento del proceso de concesión de licencias para slots virtuales y el póker online. Robert, cuando quieras. Buenos días to everyone attending. Thank you. Muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Quería empezar disculpándome por mi mal inglés. Llevo perdido con la traducción, escuchando en español, pero si hay algún tipo de malinterpretación en la actualidad, os prometo que los voy a decir que la culpa es por la traducción. Pero luego hablaré con las colegas que están al fondo y les agradeceré el servicio. Bueno, si hablamos de la regulación, debo presentar a Alemania como el adolescente de la regulación europea. Las autoridades ahora mismo solo llevan trabajando en esto durante 3 años, sobre todo si vemos la historia de regulación del juego de más de 100 años en otros sitios. Bueno, pues somos estos adolescentes. Es verdad que las autoridades siempre han intentado evitar lo que es el sector de juego online, así que estamos en ese proceso de desarrollo de esa regulación. Tenemos una regulación de juego online que solamente tiene 15 añitos ahora mismo, y lo que estamos abordando cuando hablamos de juego responsable, cuando hablamos de los peligros de nuevas formas de juego, pues tenemos este reglamento actual y esta legislación que lleva en vigor desde cerca de 5 años. Para presentarles lo que es el mercado alemán, estamos hablando de 21 millones de jugadores activos. Esos que juegan al menos una vez en los últimos 12 meses, esa es la definición que estamos utilizando de jugador. Para Alemania, tal y como está reportado para los operadores legales, suponen unos ingresos de 14.400 millones. La facturación de las loterías es de 13.600 millones, y lo que hemos visto, lo que tenemos en las encuestas que se llevan a cabo, la última se hizo en el año 2021, 23 y 24, lo que tenemos es cerca de 1,4 millones de participantes que muestran al menos hábitos de adicción, de participación adictiva en el juego, que nos ponía ante la duda de si deberíamos hacer algo o si deberíamos adoptar algún tipo de salvaguarda para ellos. Lo que tenemos en Alemania en marcha ya desde los últimos 3 años es un sistema de licencias. Este sistema de licencias consiste en asegurarnos de la fiabilidad de los operadores, que tienen que ser financieramente fiables, pero también tienen que estar centrados en la protección de los jugadores, de conseguir que haya un juego responsable, e intentamos forzarles a estos licenciatarios a que sigan estas obligaciones, estableciendo limitaciones y con una vigilancia entre operadores de esas limitaciones. Tenemos detección de límites de depósitos entre operadores, tenemos sistemas de detección de juego paralelo que no se permite en Alemania. No puedes hacer juegos simultáneos con distintos operadores. Y esto lo controla un archivo central al que tienen que reportar cada uno de los licenciatarios. Lo que también tenemos es un foco en
en la detección de actividades de juegos. Cada uno de los operadores tiene que dar datos a cada uno de los participantes en el juego y tiene que almacenarla y tiene que proporcionársela a los reguladores para poder verificar si se mantienen cumpliendo las obligaciones que están establecidas en la licencia. También tenemos una base de datos de exclusión nacional con todas las instalaciones que están en las calles. Tienen que tener un vínculo a ellos y todos tienen que poder entrar en ella para saber cuándo un jugador quiere jugar, pues tiene que ver si está excluido tanto por sí mismo como por un tercero. También cuando tenemos en marcha, cuando hablamos de nuevas técnicas, es que los operadores tienen la obligación de tener programas basados en inteligencia artificial con programas de detección temprana para poder localizar a estos jugadores que pueden ser problemáticos, para poder reaccionar antes de que se produzcan daños graves en el proceso del juego. Lo que tenemos que hacer, y ese es el problema que todos compartimos en esta sala, creo que el problema principal que tenemos es la lucha contra el juego ilegal. Tenemos un mercado regulado que ofrece con protecciones del jugador y que cumple con todas sus obligaciones tributarias, y tiene que ser eficiente y tiene que ser el lugar al que vayan los jugadores. Así que tenemos que intentar reducir esos mercados ilegales. Ese es el problema que todos tenemos en la sala. Las autoridades ilegales intentan identificar los productos ilegales, los reportamos a Google y otros servicios. Utilizamos una legislación que tenemos para intentar asegurarnos que se cumplen sus bases, cortamos corrientes de pagos, que intentamos cerrar distintas IPs en Internet y URLs también en Internet. También intentamos controlar sus corrientes de financiación, pero hay muchísimos movimientos en el mercado. Y creemos que tenemos que todos trabajar conjuntamente para contribuir. Deberíamos ser capaces de compartir las mejores prácticas con el objeto de que cada vez seamos más eficientes y mejores en esta lucha contra el juego ilegal. En donde estamos siendo cada vez más eficaces es en el bloqueo de métodos de pagos, porque este es el punto en el que todos nos juntamos y hay otros contribuidores que también pueden cumplir. Tenemos un alcance global al que llegar con esto, y el cortar los métodos de pagos puede ser muy importante. Cuando echamos un vistazo al mercado ilegal y los desafíos a los que nos enfrentamos, todos hemos luchado con los cambios tan rápidos que se están dando con este movimiento de productos. Tenemos que estar al día con la velocidad en la que los mercados ilegales cambian sus productos, cómo usan la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Hablamos de blockchain. Pero no hablamos como blockchain como un enemigo o algo que no se debería utilizar, sino que hablamos de blockchain como la oportunidad de identificar qué es lo que está ocurriendo. Algo que se va a desarrollar y que no se puede dejar de lado. Así que este es uno de los desafíos que tenemos a la hora de luchar contra los mercados ilegales. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que concentrarnos en nuestras propias fortalezas, tenemos que intentar promover la colaboración y tenemos que seguir hablando. En nuestra opinión, tenemos que seguir hablando para poder identificar objetivos comunes. Tenemos que seguir hablando para compartir lo que ya hemos experimentado y también compartir las mejores prácticas. Yo estoy muy agradecido cuando hablo de congresos, cuando hablo en congresos como este, pues es que este es el lugar en el que nos podemos juntar para poder compartir todas nuestras reflexiones y nuestras aportaciones. Y ahora, en cuanto al mercado legal, en este sentido me parece que lo entendemos bastante bien, me parece que tenemos muy buena colaboración con los licenciatarios, con los operadores que están en el mercado alemán. Y siempre, por supuesto, hay espacio para la mejora.
sí que tenemos un compromiso de mejora y tenemos también el compromiso de que vamos a tener en cuenta las sugerencias y opiniones de otros, teniendo en cuenta también todo lo que está ocurriendo en el frente de los colaboradores. Así pues, le pedimos a los operadores y a todos los que trabajan en el sector del juego que por favor se pongan en la piel del legislador, del regulador. No lo hacemos porque no nos gusta el mercado, sino que hacemos nuestra labor precisamente porque hace falta una normativa y una legislación que tenga en cuenta todos los aspectos a mejorar y que haga lo que tiene que hacer. Siempre, por supuesto, se puede mejorar aún más, pero lo que nosotros planteamos es que aquí hay un objetivo común. Es un objetivo que tenemos que compartir y que tenemos que identificar todos. Y me parece que es el desafío a la hora de regular un mercado en el que ya hay cierto nivel de licencias. Consideramos que hay progreso desde el punto de vista técnico y siempre tenemos que tener la vista puesta en si lo que se plantea es útil y si nos está llevando efectivamente a mejorar lo que ya hay. En cuanto a perspectivas, yo tampoco quisiera adelantar demasiado de lo que ya se va a comentar en el debate que está programado para próximos minutos, pero me parece que hay que tratar el tema de la inteligencia artificial. Es algo inevitable, vamos a tener que bregar con ello, ya está aquí y de hecho ya he hablado antes de que utilizamos inteligencia artificial para detectar el juego problemático de forma precoz. De hecho, lo estamos utilizando en eventos deportivos. Aquí, por ejemplo, tiene un papel que desempeñar la inteligencia artificial. Lo pueden, de hecho, utilizar los proveedores de servicios y los que gestionan las apuestas, porque recaban muchísimos datos y estos datos hay que explotarlos. Ahí la inteligencia artificial puede ser muy útil. También tenemos el tema de la tecnología blockchain. Es una tecnología que podía dar lugar a una mayor aceptación y mayor eficacia y podría también llevarnos a mercados que podrían estar relacionados desde puntos de vista muy distintos. Así pues, nosotros estamos bastante seguros de que hay que reflexionar también sobre la aportación que puede hacer esta tecnología. Y esto es lo que yo quería compartir. Le doy las gracias por la acogida y por la atención y estoy deseando formar parte del debate posterior. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Robert. A continuación va a intervenir el señor Andrew Rhodes, director ejecutivo de la Comisión del Juego del Reino Unido, Gambling Commission. El señor Rhodes se incorporó a la comisión procedente de la Universidad de Swansea, donde era secretario y director de operaciones y anteriormente ha ocupado diversos puestos de alto nivel en la función pública, como director general y director en el Departamento de Trabajo y Pensiones, en la Agencia de Normas Alimentarias y en la Agencia de Licencias de Conducción y Vehículos. Andrew, cuando quieras. Buenos días. Thank you, Eugenio. Buenos días, gracias a todos y es un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias al Departamento de Juego, que desde luego son muy buenos amigos, así que es un placer haber contado con esta invitación. En el Reino Unido llevamos mucho tiempo intentando regular el juego. Varias de nuestras leyes sobre el juego se remontan a 1783, pero claro, no hacen referencia al juego online, porque no existía en aquella época, obviamente. Desde luego es un placer juntarse con otros legisladores a escala internacional y es una de las cosas más valiosas que forman parte de mi cometido en mi puesto actual, porque muchos tenemos los mismos operadores, se nos plantean los mismos desafíos y es fantástico ver eventos como estos en los que nos reunimos operadores, legisladores, representantes gubernamentales, académicos y
Estamos aquí todos unidos para hablar de algo que reviste mucha importancia desde el punto de vista económico y social. La Comisión de Juego de Reino Unido regula todas las formas de juego, incluye el casino, las apuestas online, los bingos, las loterías. Tenemos unas 400 personas ubicadas en la preciosa ciudad de Birmingham. No es tan bonita como Madrid, cabe decir, si les soy completamente franco. Sin embargo, es una ciudad estupenda y otorgamos licencias a unos 2.600 operadores dentro del mercado británico. En esta breve presentación que compartiré con ustedes hoy me gustaría trasladarles un poco de información sobre el mercado de Gran Bretaña y algunos de los elementos sobre los que ponemos el acento. Por cierto, este soy yo, soy el mismo aunque ahora tengo barba. Hay muchísima gente a la que he disgustado en los últimos años. De cuando en cuando tengo que cambiar mi apariencia y largarme del país y cambiarme la cara para que no me reconozcan. Así que, bueno, a esto se debe el cambio de look. En cuanto al mercado británico, es un mercado bastante grande. Los datos más recientes con los que contamos son de la encuesta de juego de Reino Unido. Es una encuesta bastante grande y los niveles de participación en Reino Unido son del 48%, un 48% de la población adulta que juega habitualmente en un periodo de 4 semanas previo a la encuesta. El tamañado de la industria supone 15.600 millones de libras. Estamos hablando de un mercado bastante grande. Estamos hablando de 11.500 millones si eliminamos la lotería, con lo cual, si excluimos la lotería, es bastante grande. El juego online es muy importante. Queda un poquito de apuestas por teléfono, pues eso asciende a 6.900 millones, que supone un 60% del mercado total, excluyendo la lotería. El juego online ha crecido muy rápidamente durante la pandemia de la COVID, como ha sido el caso de muchos países. Estas cifras son muy importantes, pero algo que nos interesa muchísimo seguir son las tendencias a lo largo del tiempo. El juego remoto, el juego online subió un 7% en el periodo de 2023 a 2024 y subió un 63% en el periodo de 2015 a 2016, con lo cual en estos últimos años ha ascendido muchísimo. Los juegos de casino online dominan el juego remoto y ascienden a un valor de 4.400 millones de libras según los datos de 2023-2024. Quizá no les sorprenda saber que un 95% de los adultos de Reino Unido tienen internet en sus hogares y pasan de media 4 horas online al día. Un 75% de la actividad online se hace a través de los teléfonos inteligentes, supongo que será su caso también. Mis hijos pasan mucho más tiempo online que esta media, pero bueno, no están jugando, solamente tienen 16 y 14 años, así que creo que no me tengo que preocupar todavía de esto. Pero bueno, esta es una de las razones por las cuales muchísimas jurisdicciones de todo el mundo están intentando regular el juego online desde la pandemia. Hay muchísimos cambios que han ocurrido recientemente y todavía vienen más por delante. Uno de los temas que hemos estado siguiendo de cerca es el desarrollo de la inteligencia artificial y de cómo se está utilizando en el sector, pero al mismo tiempo también hemos estado haciendo seguimiento del alza de las criptomonedas. Las criptomonedas están siendo algo muy dominante para gente de menos de 40 años y cada vez va a ser un mayor desafío para los legisladores y reguladores en los próximos años. Es algo que tenemos que tener muy en mente. Sabemos que es un desafío complicado, pero no obstante es algo que tendremos que abordar de frente. Un poquito de información más, no se preocupen porque no se puede leer, está hecho a posta. Bueno, todo lo que vemos aquí está disponible en la Comisión del Juego, en la página web, y estos son los resultados de la encuesta de juego de Gran Bretaña. Estamos hablando de una muestra de 20.000 personas al año, es la encuesta de juego más grande del mundo y esto lo utilizamos como base de evidencia para nuestros trabajos, porque así sabemos qué productos utilizan los consumidores
consumidores, hacemos seguimiento de las tendencias, de los cambios y tenemos en cuenta las tasas de ludopatía o de juego problemático. Así pues, es una encuesta muy importante para nosotros, se ha hecho por segundo año y, como hemos dicho, un 48% de adultos de Reino Unido han jugado en las últimas semanas. Pero vamos a escarbar un poquito más allá para ver cuáles son las tendencias, cuáles son los datos que vemos en nuestros países. Vemos que los juegos de lotería y sorteos son más dominantes entre los rangos de edad más avanzadas. Es más popular entre gente más mayor. Pero los rasca y gana son lo contrario. Es el rango demográfico más joven que suele adquirir este tipo de rasca y ganas. El perfil a mano derecha superior vemos aquí el perfil y sobre todo estamos hablando de que en apuestas son más jóvenes y son más hombres. En el bingo vemos que son más mujeres que hombres las que suelen participar y tenemos que tener en cuenta también el perfil de edad, que es sumamente interesante. Lo que estamos viendo es que la demografía es mayor en el bingo, que siempre ha sido el caso en Gran Bretaña, pero estamos viendo que sube cada vez más el bingo social. Hay gente cada vez más joven que está jugando al bingo de forma que no veíamos antes. Y si escarbamos todavía más, veremos detalles muy concretos sobre los hábitos de los consumidores en nuestro país. Uno de los desafíos que hemos estado abordando en los últimos años son los canjes. Esto es algo de lo que más se quejan los consumidores al regulador, la velocidad a la que pueden sacar el dinero que han ganado, cómo de rápido pueden canjear esto. Hace tiempo tuve que comprar algo para el reloj a través de Italia, lo compré a través de eBay y pude hacer seguimiento de la pieza que me vendió el vendedor a través de DHL hasta el aeropuerto. Podía ver incluso en qué avión iba a través de Flight Radar. Soy una persona muy aburrida, pero lo podía ver, podía hacer seguimiento. Y cuando llegó en Londres podía ver cómo viajaba. De hecho, sabía el nombre del conductor que iba a entregar la pieza en mi hogar. Entonces, estas son las expectativas que tenemos con cualquier cosa con la que interactuemos hoy por hoy. Y esto debería ocurrir también en el sector del juego. Y este ha sido un desafío enorme para el sector. Hemos estado haciendo seguimiento de estos canjes y aquí vemos las cifras. Hemos hecho seguimiento de 44,2 millones de canjes. Un 96,3% se canjearon automáticamente, se pagaron instantáneamente. Un 3,5% se canjearon en 24 horas, pero un 0,1% son las que nos interesan más. ¿Por qué? ¿Por qué se tarda más en realizar este canjeo? Hay riesgo de blanqueo de capitales, de actividades delictivas, de que los operadores estén haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Es un ámbito muy interesante para nosotros. Otra cosa sobre la que recibimos bastante queja es también por parte de los jugadores más empedernidos y tiene que ver con las cuentas restringidas. Ya sé que hay diferencias en cómo se aborda esto en el mundo. Hemos hecho análisis de las cuentas bloqueadas a través de investigaciones de consumos y hemos visto que un porcentaje relevante de cuentas restringidas las restringieron los operadores por razones comerciales. Y lo que hemos visto es, en este sentido, que, bueno, no estaba tan mal como lo que esperábamos, pero seguía siendo un tema bastante relevante que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hemos detectado es que la restricción más frecuente es la de reducir la cantidad que puede poner en juego una persona, y nos parece que esta es una cohorte que está empezando a jugar de manera ilegal porque no pueden jugar en el mercado legítimo. Así pues, nos interesan mucho estos patrones de comportamiento. Un 2,3% de cuentas se cerraron por razones comerciales y ya no pueden jugar con ese operador.
y un jugador impedernido tiene de media entre 3 a 9 cuentas, con lo cual vemos que esto abarca muchísimos operadores y habría que abordarlos todos ellos. Así que este es un ámbito en el que hemos estado trabajando. Otro ámbito que hemos estado examinando y que nos parece un riesgo emergente es la hiperpersonalización. Y aquí estamos hablando de operadores que se aseguran de que su producto cada vez está más adaptado a los consumidores. Por ejemplo, yo soy fan del club de fútbol Swansea City, seguro que no lo conoce nadie, pero si me ofrecen cosas que tienen que ver con mis intereses concretos en el fútbol o en cualquier otra cosa, el tipo de intereses que me gustan a mí, yo me voy a interactuar más y seguramente juegue con más intensidad. Y precisamente esto despierta nuestras inquietudes y tenemos que hacer más trabajo para entenderlo. En cuanto a la colaboración, nos parece que este es un tema clave. Trabajamos con el regulador comercial, con las autoridades fiscales. Todo el sistema tiene que trabajar de la mano. El juego es un sector enorme y toca muchísimas aristas, muchísimos ámbitos. Por eso me parece que eventos como este y eventos con los reguladores europeos del G7 son sumamente importantes, porque podemos hablar de desafíos y problemas compartidos. Compartimos las mejores prácticas donde podemos y compartimos inteligencia e información siempre que se pueda. Muy a menudo tenemos que tratar con los mismos grandes operadores en nuestros países. Muy a menudo nos enfrentamos a desafíos similares. Sí, siempre habla de diferencias locales, pero hay desafíos del orden del blanqueo de capitales, las actividades delictivas, la integridad deportiva, el juego problemático, la ludopatía. Son prácticamente los mismos en todo el mundo, con lo cual los reguladores del juego tienen que trabajar de la mano, y por eso es un gran placer estar aquí y estar con compañeros de toda Europa. Y yo estoy agradecidísimo porque me hayan invitado a formar parte de este debate del que estoy deseando formar parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew. La barba te sienta estupendamente, no te preocupes. Ahora intervendrá el señor Miquel Arana Echezarreta, director general de Ordenación del Juego y, como tal, responsable del órgano de la Administración General del Estado que supervisa el juego online en España y las loterías, funciones que ha venido desempeñando desde el año 2020. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, máster MBA por la Universidad Carlos III de Madrid y máster universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universitat Oberta de Cataluña. Cuenta con una muy amplia experiencia profesional en el sector público, habiendo sido director de servicios y dinamizador de emprendimiento en el Gobierno vasco. En el año 2009 fue elegido parlamentario autonómico por Guipúzcoa. Con anterioridad a su nombramiento como director general, ocupaba el puesto de interventor en la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, actividad que compatibilizaba con la docencia en la Universidad del País Vasco. Miquel, cuando quieras. Muy buenos días a todos y a todas a este primer Congreso Internacional de Juego que hemos organizado desde la Dirección General de Ordenación del Juego. Me van a permitir, antes de empezar, que agradezca a todos los ponentes y de manera muy especial a mis colegas europeos su participación en el Congreso, donde estoy convencido que podremos abordar desde diferentes puntos de vista múltiples aspectos de los juegos de azar, que al fin y a la postre es lo que a todos y a todas nos une. Entrando ya de lleno en la temática que se nos presenta, es decir, los retos de la regulación en España, siendo nuestro objetivo el de proporcionar un espacio seguro de juego, en nuestra opinión debemos abordar tres grandes retos: minimizar los riesgos del juego, combatir el juego ilegal y recuperar el consenso institucional. Son tres pilares fundamentales que, aunque tienen un peso distinto en la construcción de un entorno de juego seguro, siendo el primero, sin duda, el más relevante por el impacto directo que tienen las personas, deben abordarse con rigor y seriedad, alejado tanto de discursos negacionistas como de visiones apocalípticas. Es evidente que solo si trabajamos en los tres frentes podremos, a medio plazo, hablar con propiedad de un mercado de juego más seguro en España. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de los riesgos del juego? Fundamentalmente a los trastornos del juego, el juego patológico o el juego compulsivo. Porque, en efecto, el juego en España es una actividad legal,
es una actividad regulada y es un negocio legítimo, si se quiere, pero lo que no se puede afirmar es que sea una actividad inocua. Y no lo es porque, aunque haya quien de manera irresponsable prefiera negarlo, el trastorno por juego es una enfermedad real que existe, reconocida por la OMS y por la Sociedad Americana de Psicología, a la que debemos las instituciones combatir en todas las herramientas a nuestro alcance. Mientras exista el juego, probablemente será imposible eliminar de manera completa el juego patológico. Pero de la misma manera que nadie entiende que un airbag, un límite de velocidad o un cinturón de seguridad son estrategias para coartar la libertad individual, todos damos por cierto que son medidas para proteger a los conductores y a las conductoras. Como reguladores nos corresponde proporcionar herramientas en el entorno del juego para minimizar ese riesgo. Si bien para ello es fundamental conocer cuál es la naturaleza del mercado del juego y qué puede provocar que, mientras la mayoría de la gente juega sin que ello le suponga un problema, haya un porcentaje no desdeñable de jugadores que desarrollen algún tipo de patología en relación con su actividad de juego. Podemos identificar dos factores: la propia naturaleza del producto y el modelo de negocio, al menos en el mercado español, que es el que conocemos bien. En relación con la naturaleza del producto, los juegos de azar, lo primero que debemos de subrayar es que no todos los juegos son iguales, que el calán es determinante y que no hay juego inocuo. Tal y como pudimos comprobar en los resultados del estudio de prevalencia de la Dirección General de Ordenación del Juego 2022-2023, el juego presencial presenta menos riesgos que el online en todas las categorías, siendo muy significativa la diferencia entre el porcentaje de personas que presenta síntomas de riesgo en los juegos de lotería presencial, que se sitúa en el 1,6%, y el de las máquinas de azar online, que alcanza un porcentaje de más del 52% de síntomas de riesgos con jugadores con riesgos. Por ello, es fundamental conocer cuál es la naturaleza de los distintos tipos de juego y los riesgos que contienen, tanto en su diseño, cosa que podremos comprobar en la sesión de mañana, como en las dinámicas que se producen en las sesiones de juego entre el operador y el jugador para articular las medidas más adecuadas en orden a que ese jugador con síntomas no acabe desarrollando una enfermedad. Pero no es únicamente el producto lo que representa un riesgo. El propio modelo de negocio de los juegos de azar, esencialmente en el ámbito online, también lo hace, ya que al requerir la creación de una cuenta de usuario, la interacción con el jugador se vuelve mucho más intensa y ello genera un entorno donde el riesgo es superior. Pero ¿cuáles son las principales características de este negocio? Según los datos de 2024 de la DGJ, el número de jugadores activos ronda los 2 millones, de los que un 23% son nuevos. Sin embargo, un 22% abandona la actividad en menos de un mes, lo que evidencia una alta rotación. El gasto medio anual por jugador activo es de 706 euros al año, lo que no parece muchísimo, pero lo más revelador es esta distribución de las pérdidas. El 80% de las pérdidas se concentran en solo el 10% de los jugadores. En términos absolutos, 200.000 jugadores gastaron 1.400 millones de euros el año pasado, con una media de 7.000 euros por jugador y casos extremos que superan el 1.000.000 de euros. Por otro lado, sin embargo, un 40% de los jugadores no supera los 150 euros de gasto anual, lo que ni siquiera cubre los costes de adquisición estimados por el sector. Esto nos sitúa ante un modelo de negocio con una rotación muy alta de clientes y con una fuerte dependencia de los jugadores más intensivos que antes o después acabarán abandonando la actividad, por lo que habrá que sustituirlos por nuevos jugadores. Esto implica dos cosas muy concretas. Por un lado, el esfuerzo publicitario enorme. En 2024 se invirtieron nada menos que 526 millones de euros para atraer nuevos jugadores, sobre todo jóvenes, que acababan de alcanzar la mayoría de edad. No en vano, el mayor incremento se ha producido en la publicidad, en redes sociales y a través de afiliados. Y por otro lado, la necesidad de mantener a estos jugadores activos el mayor tiempo posible, incentivando el gasto más intenso que puedan realizar. Una muestra clara de ello son los 262 millones de euros destinados a bonos liberados, diseñados precisamente para prolongar la actividad de los jugadores. Todo ello, ojo, no lo perdamos de vista, para obtener un beneficio bruto el año pasado que superó los 1.400 millones de euros. Traigo este dato a colación como demostración palmaria de que un mercado con un menor gasto publicitario y una menor intensidad en el gasto de los jugadores más perdedores también es posible, aunque ello implique que los enormes beneficios de la industria puedan soportar determinadas correcciones. Es lo que los sectores más liberales vienen a llamar responsabilidad social corporativa, lo que lamentablemente en el sector del juego en España en la mayoría de los casos es un unicornio azul, si me permiten la cita musical. Y es por ello, precisamente, que desde la DGJ nos hemos visto en la obligación de impulsar una importante batería de medidas para minimizar los riesgos de un producto y de un mercado que han decidido no poner límites estrictos.
Las propuestas normativas, como pueden ver, incluyen una modificación legal, 2 reales decretos y el desarrollo de una serie de herramientas para proporcionar la mayor seguridad posible a aquellas personas que deciden gastar su dinero en los juegos de azar. Desde el registro de autoprohibidos a un mecanismo de detección de juego de riesgo, que podremos conocer después con más profundidad, pasando por el sistema de límites conjuntos de depósito y un mensaje de advertencia. Un ilustre letrado, conocido por todos y todas, en el año 2020 dijo: «El problema del juego en España es que han puesto a regular la actividad posiblemente más capitalista a un comunista». Aunque comparto la primera parte de la reflexión, ya que a la luz de las declaraciones de algunos de los representantes del sector da la sensación de que lo que preocupa, a la parte de la industria, es solo el reparto de dividendos, no puedo hacerlo con la segunda. Porque aquí no hay un problema ideológico. Lo que hay es un enfoque de salud pública y de protección a la población jugadora. Sin embargo, y este es el segundo reto al que debemos enfrentarnos, hay un ámbito en el que esta protección resulta imposible, y ese es el ámbito del juego ilegal. Un ámbito el del juego ilegal, por definición imposible de medir con exactitud, y que en España podemos cuantificar entre el 4 y el 5% del mercado, lo que debe preocuparnos y ocuparnos mucho por 3 razones. 1, porque altera las reglas del juego del mercado. Los operadores de juego en España, por regla general, cumplen con la normativa vigente. Les podrá gustar más o menos las medidas que hemos venido implementando, pero no puede negarse que los incumplimientos que detectamos son pocos y que en la mayoría de las ocasiones lo son como consecuencia de no aplicar la debida diligencia y no porque haya una mala fe. Por ello, la existencia de un mercado ilegal, donde no hay reglas ni garantía alguna, debilita enormemente la fiabilidad de un sector que, como digo, por regla general es cumplidor. 2, las asociaciones criminales y el blanqueo de capitales que en ocasiones se esconden detrás de este juego ilegal. Cuando hablamos de juego ilegal, no estamos haciendo referencia a las partidas de bingo o a los juegos tradicionales en las fiestas populares donde participan menores, ni a las tipas de póker que podemos o pueden jugar los fines de semana entre amigos. Cuando hablamos de casinos ilegales, de timbas ilegales o de bingos ilegales, hablamos de auténticas tramas criminales que utilizan estas plataformas para manipular apuestas, blanquear dinero y para estafar a gente que en muchas ocasiones no sabe muy bien dónde está metiendo su dinero. Algo de lo que deberían ser muy conscientes los afiliados, creadores de contenido e influencers varios, que con conocimiento o sin él se convierten en cómplices de estas tramas cuando anuncian las virtudes de estas páginas en sus plataformas y empujan a sus seguidores a entornos ilegales sin ningún escrúpulo. Y por último, y desde luego no por ello menos importante, porque las plataformas de juego ilegal se convierten en muchas ocasiones en el último refugio de las personas que tienen consumos problemáticos con el juego y que, habiéndose dado de alta en el RIAG, por ejemplo, o habiendo sido detectadas por las medidas que deben implementar los operadores, deciden seguir jugando a pesar del riesgo cierto que ello supone para su economía, sus relaciones laborales, sociales o familiares. Juego ilegal, además, es una actividad que no conoce fronteras. Precisamente por eso ayer mismo, tal y como comentaba antes Andrew, los reguladores aquí presentes, más los reguladores portugueses y franceses, iniciamos un debate sobre cómo combatir las plataformas de juego ilegal a nivel internacional, puesto que, si bien es cierto que los reguladores lo somos en el ámbito nacional, las plataformas ilegales no respetan fronteras. Por nuestra parte, como en la Dirección General de Ordenación del Juego, como hasta ahora, seguiremos colaborando estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Agencia Tributaria, el SEPLAC, en todo aquello que nos requieran. Además, mantendremos nuestra labor de inspección y sanción, que aunque en ocasiones pueda parecer un reto inabarcable, da resultados concretos, ya que cada año conseguimos bloquear y cerrar miles de páginas web ilegales. Y eso, sin duda, es una muestra de que el esfuerzo merece la pena. Por último, y de cara a abordar el tercer reto, me gustaría finalizar mi intervención con un mensaje de reconciliación institucional. Como decía antes, en relación con las adicciones no cabe el debate partidista. Las medidas de protección al jugador venían gozando de un enorme consenso institucional, pero no solo a nivel nacional, sino también internacional. Las limitaciones a los abusos publicitarios, las medidas de protección a los jugadores más vulnerables o las campañas de sensibilización al alumnado de secundaria han sido una constante en todas las comunidades autónomas y en todas las interpelaciones de todos los grupos al Congreso y al Senado. Aprovecho, asimismo, para saludar en este momento a mis colegas de las comunidades autónomas aquí presentes. Gracias por venir. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, sin más motivo aparente que el de desgastar también con esta materia al Gobierno, algunos representantes institucionales han sucumbido a los cantos de sirena de algunos de los voceros de los operadores y han dado un giro de 180 grados en sus políticas de juego, contraponiendo la protección a la libertad. Sin ir más lejos, un muy buen ejemplo de ello es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados, motivo por el que el secretario general no ha podido estar aquí presente,
donde los grupos de la oposición han decidido no aprobar el cambio normativo que proponemos para acabar de la noche a la mañana con la suplantación de identidad, que no es otro que el de los medios de pago sean nominales. A pesar de que en los últimos 2 años en la DGOJ hemos recibido la denuncia de 15.677 personas que han visto cómo Hacienda les reclamaba una deuda que no les correspondía y tal y como demuestran las encuestas del Plan Nacional de Drogas, sabemos a ciencia cierta que los menores acceden fácilmente a los juegos de azar, también online a través de DNIs falsos. Nadie quiere suplantar la identidad, ya sea mayor o menor de edad, si no puede cobrar las ganancias. Como decía, a pesar de ello y a pesar de que aspirábamos también a intentar limitar lo que supone todo el ámbito de proveedores ilegales, a pesar de ello, 2 medidas claves para garantizar la limpieza del juego en España. Tal vez, de persistir, estos grupos en su empeño no salgan adelante y perjudicarán a miles de personas por motivos que nos cuesta entender. Por eso, desde la DGOJ, tendemos la mano a todas las instituciones con competencias en la materia, independientemente de su color político. Nuestro objetivo es recuperar los consensos mínimos que históricamente han existido y seguir colaborando en aquellos proyectos que siempre, desde el máximo respeto al marco competencial, nos es posible impulsar conjuntamente, entre los que cabe destacar 2. Continuar con la recopilación de datos oficiales y reales sobre el juego en España y, sobre todo, culminar la implementación del proyecto de interconexión de registros de autoexclusión para garantizar una protección igualitaria a los jugadores y jugadoras de todas las comunidades autónomas. Como digo, nuestra mano está tendida y nuestra puerta abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Gracias a los 4 creo que se han suscitado un montón de temas interesantes. El primero de ellos, y lo habéis manifestado en todas vuestras intervenciones, tiene que ver precisamente con la comunión de intereses y de retos, ¿no?, que compartimos o que comparten todos los reguladores a nivel internacional. Es un hecho, y lo habéis señalado, que son los mismos operadores los que están en Australia y los que están en el Reino Unido y los que están en España. Es un hecho que el juego ilegal es un problema que atañe a Italia, al Reino Unido, a Alemania, a Portugal, a todos los que han decidido regular el juego. La realidad es que también existe en el marco europeo una fragmentación normativa y uno se plantea a veces en qué grado esta comunión de intereses creéis en vuestra opinión que puede conducir a una mayor convergencia de las normativas de juego. Ahí os dejo la pregunta. Robert, si quieres empezar tú, ¿cómo lo veis desde la autoridad reguladora alemana? Sí, muchísimas gracias. Estoy encantado de contestar lo que tenemos. Lo que me ha pedido mis autoridades supervisoras que enfatice es que tenemos que respetar la legislación europea que tenemos. Por supuesto que tenemos que respetar las resoluciones de las Cortes europeas con respecto a la regulación del juego, pero a la vez el reglamento del juego no es una isla dentro de un océano que está desregulado, sino que tenemos que echar un vistazo a los reglamentos europeos que ya tenemos en marcha con objetivos comunes y que compartimos, sobre todo cuando hablamos de la parte de anti-blanqueo de dinero o, por ejemplo, cuando hablamos de protección de los datos de los jugadores. Todos estamos en la misma página y todos tenemos que compartir los mismos problemas. El juego online, y esto es un hecho, no se para en una frontera y ahí tenemos objetivos comunes, compartimos los mismos problemas y objetivos, y los reguladores de toda Europa, los legisladores de todo el mundo tienen, como decíamos, esos objetivos comunes. Así que
tenemos que tener reuniones de todos los organismos que gobiernan las apuestas, por ejemplo, deportivas y el juego, y se hacen encuestas y nos damos cuenta que, por ejemplo, el Consejo Europeo ha hecho una encuesta que dice que el 100% de los mercados regulados están interesados en conseguir que haya integridad en el juego. 100% del mercado está interesado en que se establezcan protecciones para el jugador. Así que es verdad que nos encontramos que tenemos objetivos compartidos y estamos trabajando para poder colaborar. Si comparamos entre las distintas jurisdicciones, vemos que hay esfuerzos comunes. Por supuesto que tenemos limitaciones de gastos, por ejemplo, en los Países Bajos, en España, en Alemania. Estamos en el camino de conseguir evaluaciones de riesgos de manera temprana. Hablábamos de ello ayer, así que creo que aparte de toda la diversidad que tenemos, lo que sí que es verdad es que también vemos una grandísima convergencia que tenemos, sobre todo en objetivos, y es para lo que tenemos que trabajar. Over the past year, Con respecto a la agencia, la que yo represento, nosotros hemos trabajado en conferencias internacionales, en reuniones bilaterales con otros reguladores, y los intercambios nos demuestran que hay una comprensión común de los desafíos y los problemas a los que nos enfrentamos todos los reguladores en la actualidad: la protección del jugador, sobre todo para los grupos más vulnerables, los menores, la lucha contra el juego ilegal y todas formas de actividades delictivas que están conectadas con el juego, por ejemplo, con la infiltración de organizaciones criminales y el blanqueo de dinero. Lo que también surge, sin embargo, es que cada uno de los países acaba desarrollando su propia solución para conseguir abordar los mismos objetivos, soluciones que a lo mejor se ajustan mejor a los contextos sociales y culturales, así como a cada marco legislativo. Aún así, seguiría siendo crucial el poder compartir experiencias y compartir cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de las medidas y soluciones adoptadas o consideradas por cada uno de los países. También es posible que la solución que se ha implementado de manera exitosa en uno de los países no se pueda aplicar o que no funcione en otro país, bien por diferencias en las bases legales o a lo mejor porque la gente tenga distintos niveles de sensibilidad ante ese tipo de problemas. Pero de cara al futuro, creo que los reguladores van a tener que mantenerse al día con los desarrollos tecnológicos, no solamente para detectar las nuevas amenazas de manera más rápida, sino también para utilizar la tecnología como una herramienta para hacer que la supervisión se lleve a cabo de manera más eficaz. Al intentar conseguir este objetivo, es verdad que hay que tener colaboración y diálogo con reguladores de otros países, que puede ser muy beneficioso. Miquel. Yes, I think the clue here. Creo que la clave aquí, o el factor clave que tenemos aquí, es que incluso si la regulación es una regulación nacional, los operadores son internacionales. Estamos intentando regular los mismos productos de alguna manera de la misma forma, e incluso si hay diferencias culturales, diferencias nacionales en reglamentación, en juegos, e incluso distintos marcos regulatorios, al final estamos hablando de distintos países regulando lo mismo, y todos hemos acordado en cosas que había mencionado anteriormente, que tenemos, por ejemplo, que dar protección al jugador, que es uno de los temas más importantes, y todos estamos intentando hacerlo lo mejor posible en ese aspecto. Así que creo que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Cuando los distintos países de Europa tenemos diferentes experiencias, unos llevan regulando más tiempo, otros un poco menos de tiempo, todos empezando a regular el juego online, pero en lugar de empezar de cero, es bueno echar un vistazo a lo que nos está ocurriendo alrededor y no copiar, sino mejorar, vernos inspirado por lo que se hace en otras naciones. Y hay mucho trabajo que tenemos que llevar a cabo juntos. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, cuando abordamos la regulación del blanqueo de
dinero, que por definición es una actividad transnacional. Así que es importante saber qué es lo que ocurre en Austria, qué es lo que ocurre en Italia, en Alemania, el Reino Unido, y entender qué es lo que ocurre hace que sea mucho más fácil luchar este tipo de actividades y hace que sea mucho más fácil proteger a nuestros propios jugadores. Así que creo que esto lleva a que intentemos conseguir más colaboración y más trabajo conjunto. Experiencia, convergencia, atendiendo a que los fines son similares para todos. ¿Cómo veis en el Reino Unido esta posible convergencia normativa, atendiendo a que los fines son comunes, ¿no?, a todas las jurisdicciones? No creo que los británicos se nos permita hablar de legislaciones europeas nunca más. A lo mejor no me dejan volver, de hecho, a mi propio país si digo algo incorrecto, pero en cualquier caso es verdad que tenemos factores internacionales que tienen que ver con el blanqueo de dinero, estándares conjuntos que tenemos en ALM, los organismos que gobiernan muchos de los deportes son organismos internacionales, así que hay muchas cosas que ya tenemos por encima del ámbito nacional, incluso por encima del ámbito europeo. En una de las áreas en las que creo que puede haber una cierta convergencia, que a lo mejor no es convergencia legislativa, pero sí convergencia técnica con los grandes proveedores de servicios, cómo interactuamos con Google, con Meta. Hemos estado llevando a cabo algunos trabajos con Google en los últimos 2 o 3 años y ahora ya tenemos más de 100.000 páginas ilegales que han sido borradas de Google o haciendo que sea más difícil de encontrar. Lo mismo ocurre con otro tipo de proveedores de servicios, también con los proveedores de pagos como Visa, Mastercard y otro tipo de proveedores de pagos. Creo que las oportunidades para la convergencia a veces están más en técnicas, no tanto en legislación, porque el juego es un tema tan social que probablemente haya muchas diferencias culturales en cada uno de los países. Lo que es aceptable en Estados Unidos probablemente es completamente diferente a lo que es aceptable en los Países Bajos o en el Reino Unido. Así que creo que las oportunidades de convergencia a lo mejor están en alguna de estas cuestiones técnicas y que lo podemos llevar a cabo juntos, utilizando el peso colectivo y la fuerza colectiva de múltiples legisladores en todo el mundo, entrando a negociar con estos grandes proveedores para supervisar mejor y conseguir más ayuda para abordar los problemas que vemos con respecto a mala publicidad, operadores ilegales, malas prácticas, etcétera. Creo que hay muchísimas oportunidades en ese sentido, en ese ámbito. Que habéis mencionado, creo que todos, y además que ha preocupado particularmente a la Dirección General de Ordenación del Juego, ha sido el objetivo prioritario e ineludible, desde el punto de vista del regulador español, está así explicitado en nuestra ley, de la protección al consumidor y especialmente de aquellos grupos que puedan ser de entre los consumidores más vulnerables, ¿no? Habéis dado algunas cifras, todos vosotros, Alemania 1,4 millones. Cuando un mercado regulado alcanza un cierto grado de madurez, es inmediata, ¿no?, la pregunta acerca de si desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la protección del consumidor, este mercado es saludable, si quienes están participando en él lo están haciendo como una forma más y completamente legítima de ocio o en realidad están siendo una fuente significativa de ingresos porque son jugadores en riesgo, ¿no? Y esto se ha puesto de manifiesto en algunas de las presentaciones, ¿no? Todas estas cuestiones se han abordado tradicionalmente bajo este concepto que todos conocemos y que lo utilizamos habitualmente, que el juego responsable, y se han adoptado una enorme cantidad de medidas que todos los que estamos aquí somos conscientes de ellas, ¿no? Pero el propio concepto de juego responsable en los últimos tiempos ha sido puesto en cuestión, ¿no?, al centrarse básicamente en la responsabilidad individual, lo que para algunos puede trasladar la carga del daño al jugador y restar importancia a las soluciones sistémicas. Esta ha sido la aproximación que ha tenido la Dirección General.
Parece haber una tendencia a cambiar este enfoque y a hacer que la oferta de juego sea cada vez más estructuralmente responsable, soluciones sistémicas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva me gustaría preguntaros por cuál es el enfoque del juego responsable en vuestras jurisdicciones y, más específicamente, si consideráis que la regulación debe intervenir en la propia oferta de juego. Habéis hablado algunos sobre inteligencia artificial. Me parece que es un tema muy interesante que está ahí, que puede ser utilizado con muchas finalidades, ¿no? Finalidades legítimas, comerciales, pero también finalidades para proteger al consumidor y a los participantes. Si tenéis experiencia en este punto, pues también me gustaría que nos lo pudierais comunicar, ¿no? Empezaría por ti, Miquel. Has abordado ya muchas cuestiones ahí, pero me gustaría que pudieras. Thank you, Eugenio. Muchísimas gracias. Creo que esto se puede basar muchísimo en la regulación. Tenemos muchísimas medidas para proteger a los jugadores. Creo que hay un punto aquí que es importante. Tenemos que pensar en gran profundidad sobre este tema y tiene que ver con los cambios de los marcos. Cuando pensamos en el juego, ha habido grandísimos cambios entre lo que estaba ocurriendo hace 3-4 años, que casi todo el juego se producía en tiendas presenciales, en loterías, casas de loterías y apuestas del Estado, y ahora con estos más jóvenes nativos digitales que están más acostumbrados a utilizar las herramientas informáticas, pues no les gusta tanto ni ir a un casino, ni a un bingo, ni a una tienda de apuesta presencial, sino que prefieren entrar en este marco online donde la interacción que existe entre el operador y el jugador es mucho mayor. Y allí sí que tenemos esa inteligencia artificial que tiene muchísimos datos sobre cómo ese tipo de jugadores llevan a cabo su actividad. Y ese es el riesgo, es un riesgo para el jugador, para el operador, para el regulador. Así que hay algo que tenemos que repensar claramente. Creo que tenemos las mismas oportunidades que teníamos antes. Podemos intentar crear un marco seguro entre todos nosotros, reguladores, operadores, jugadores. Podemos intentar crearlo, o de otra manera, si nosotros vemos que no hay esta responsabilidad por parte de algunos de los actores del mundo del juego, pues probablemente tengamos que entrar en este aspecto con nuevos reglamentos, con nueva regulación. Creo que se están dando muchísimos cambios. Creo que un marco de juego más seguro es difícil de crear, y creo que es importante intentar entre todos nosotros crear una situación que no se limite solamente a la reglamentación y sanciones, la aplicación de sanciones, sino intentar encontrar otra manera de entender cómo gestionar el tema, esta nueva situación. Ya le estáis haciendo un gran cambio normativo, estáis en medio de ello. ¿Cómo veis en ese gran cambio normativo también lo que tiene que ver con la protección del jugador? Yes, in our jurisdiction. Sí, en nuestra jurisdicción siempre ha habido un enfoque muy importante en lo que es la protección al jugador. Desde el principio de los 2000, cuando se reguló el sector presencial, las máquinas de tragaperras, las casas de apuestas, y la primera prioridad es que hubiese una justicia en la relación con los consumidores, entre los operadores y los consumidores. Pero es cierto que en los últimos años esto se ha ampliado para intentar incluir el juego responsable y que el juego legal fuese seguro para los jugadores. Esa mayor protección se tiene que dar sobre todo para los grupos más vulnerables, como los menores y los jugadores que tienen una adicción, los ludópatas. Esas medidas más amplias de protección se han introducido, por ejemplo, la producción del juego a menores, la prohibición de la publicidad
publicidad, las alertas obligatorias en productos de juegos y en las tiendas, sobre todo hablando del riesgo de la adicción, hacer públicas las ganancias en ese tipo de juegos y cursos de formación para operadores sobre cómo lidiar con los jugadores problemáticos, y en el sector online el registro de autoexclusión, los requisitos de límites de gastos a la hora de abrir una cuenta de juego, entre otros. Es esencial que este tipo de medidas se evalúen de manera cuidadosa para ver si están consiguiendo, para no poder imponer una carga excesiva ni en los jugadores ni en los operadores que de manera intencional lleven a esta gente a los juegos ilegales donde el acceso es mucho más fácil. Aumentar la concienciación de los jugadores sobre los riesgos a la hora de utilizar también canales ilegales es también muy importante. El impacto de las nuevas tecnologías es indudable y puede ser muy útil. En el sistema regulado en el que tenemos esas licencias son necesarios que usen herramientas predictivas, que utilicen algoritmos que les permiten identificar de manera temprana a los jugadores problemáticos para poder adoptar estrategias de prevención. ¿Cómo lo veis? Pues hay muchas cosas que hemos introducido a lo largo de los últimos años. No hemos utilizado el término juego responsable durante muchos años, sino que hablamos de juego más seguro, porque la responsabilidad está en el operador que ofrece el servicio y no en la persona que forma parte del mismo. Por eso tienen que tener políticas en marcha para identificar riesgos, tienen que interactuar con consumidores que muestran cualquier tipo de signo de daños, tiene que haber una interacción segura y tenemos que ser capaces de inspeccionar cuando hacemos visitas, y lo que vemos es que algunos operadores utilizan la inteligencia artificial generativa para mejorar la consistencia y las interacciones. A veces esas interacciones existen, pero es de mala calidad, otras de buena calidad, pero sobre todo eran muy incoherentes, muy inconsistentes. Creo que este movimiento para mejorar la comunicación consistente es un movimiento adecuado. Además, tienen estos esquemas de VIP que tenían un gran gasto, que está jugando con altas cantidades de dinero y que parece que son millonarios, pero en realidad no tienen medios financieros, así que la mayor parte de esos jugadores VIPs han desaparecido. Además, no puedes jugar con dinero prestado, eso se considera un comportamiento dañino. Tenemos distintos tipos de legislaciones para proteger a gente vulnerable, intentando que el juego no se convierta en una fuente de trastornos o de acciones ilegales. Intentamos limitar los daños, pero lo que intentamos hacer con nuestras intervenciones es asegurarnos de que los operadores cambien esos comportamientos problemáticos en algo que es más gestionable y más manejable. No queremos que de manera no intencionada desplacemos a personas que pueden tener problemas en el mercado legal a un mercado ilegal donde van a ser explotados de manera despiadada. Así que queremos hacerlo de manera legal, y lo que hemos visto es una alianza en el Reino Unido entre estos jugadores de alto gasto. Como se había explicado anteriormente, tenemos la misma experiencia en el Reino Unido y estamos intentando pasar por periodos de acciones de hacer cumplir y aplicar sanciones, y ahora vamos a ver cómo funciona esto a lo largo de los últimos años. Que yo creo que es bastante impactante en tu presentación. 1,4 millones de personas manifiestan comportamientos adictivos. En vuestra regulación de juego hay medidas que son muy innovadoras, como fue el sistema de límites conjuntos, ¿no? Entre todos los operadores. ¿Cómo veis también el juego responsable o el juego seguro, como también desde los cambios que se han introducido en la modificación española preferimos llamar a este concepto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Desde la perspectiva de un regulador alemán,
hablamos de juego protegido o protector. Estamos hablando de esos 1,4 millones de participantes, que es verdad que muestran hábitos de juego adictivo, de ludopatía, y esta es una fase a la que no deberíamos llegar, así que consideramos que tenemos que ver cómo se tienen que abordar antes de que empiecen a mostrar estos hábitos adictivos para que no los desarrollen. Cuando me preguntas cuál es el enfoque, bueno, pues ha habido dos direcciones en las que podríamos haber ido. Por un lado, se puede dejar en manos del jugador que juegue de manera responsable y que se convierta en una persona responsable, y la otra dirección la podemos llamar una manera un poco comunista, pero yo no la llamaría así, ni mucho menos, sino que es verdad que se puede llamar una manera un poco más autoritaria. Cuando nosotros presentamos el nuevo reglamento, especialmente para el juego online, teníamos que contestar esa pregunta. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Vamos a tener un enfoque de un jugador maduro que se asume responsabilidad por sí mismo, o ponemos en el operador ciertas obligaciones que saque la responsabilidad del jugador y que las ponga en los hombros de los operadores? Y cuando pensamos en cuáles son ese tipo de obligaciones, están en las bases legales y en nuestras licencias. Y no sorprenderá que los operadores en los mercados alemanes dicen que el sistema en Alemania es un sistema autoritario porque pone sobre sus hombros esa responsabilidad. Tenemos, por ejemplo, limitaciones porque tiene que reportar límites compartidos entre todos los operadores. Además, tienen que reportar actividad antes de que el jugador empiece a participar en este tipo de juegos de azar. Y esto se hace entre todos los operadores. No pueden jugar si ya han jugado en otro operador o han utilizado el producto de otro operador. Lo que tenemos es un registro de exclusión que todo el mundo puede acceder y al que todo el mundo puede reportar. Y tenemos ese tipo de obligaciones. Y no pueden elegir si siguen eso o no, sino que tienen la obligación de hacer, por ejemplo, estas evaluaciones de riesgo para poder dar una protección temprana. Todos los operadores dicen esto nos daña porque es un reglamento muy autoritario, pero la cuestión es, ¿teníamos otra opción? ¿Teníamos otra opción cuando aprobamos este tipo de reglamento? Porque un jugador razonable, un jugador que es responsable de sí mismo, tiene que conocer el producto, tenemos que permitirle que se conozca ese producto. Si nosotros estamos frente a un jugador que se está gastando cantidades ingentes de dinero, ya sé que solamente un pequeño porcentaje de los jugadores, pero si estamos ante un jugador que se gasta cantidades ingentes de dinero, los pierde y vuelve el mes siguiente cuando ha cobrado su nómina y vuelve a gastarse una cantidad ingente de dinero que pierde también, tenemos que plantearnos si él sabe el producto en el que está invirtiendo o perdiendo ese dinero y si está jugando de manera responsable. Lo que sabemos, y esto es algo que sabemos desde los últimos 15 años, es el papel y la importancia de dar feedback al jugador, de retroalimentarle. Él tiene que saber cuáles son sus participaciones en el juego porque tienden a subestimarla. Sabemos, partiendo de estudios, si le preguntamos cuánto has apostado, cuánto has perdido, siempre da una cifra subestimada. Tenemos que darles feedback para que sepan qué es lo que viene de los estudios. Si supiesen cuánto se están gastando, a lo mejor se lo podrían pensar y eso podría dar lugar a una reducción en el gasto y en las pérdidas, si no están dispuestos a gastarse tanto dinero. Pero tenemos que dejar que el jugador conozca el producto, tenemos que darle feedback y en ese sentido tenemos que decir, has perdido esta cantidad de dinero, esto era lo que querías hacer cuando jugaste, y si decide que es así, bueno, pues
Esta es una participación razonable, al menos sabe qué producto está eligiendo, cuánto se está gastando, pero mientras no sea así, tenemos que tener un reglamento que cumpla con su tarea de proteger al jugador y que juegue su papel de protección en cuanto a detección temprana y prevención temprana del juego problemático. Así que tenemos que intervenir y tenemos que interferir y tenemos que hacerlo en un estadio muy temprano. Tenemos esas medidas y tenemos esas obligaciones. Tenemos que cumplir con esto. Creo que esto podría resultar en una impresión que es positiva para el juego. Les gusta actuar con un operador al que considera un aliado, no alguien que solamente se limita a llevarse su dinero y que habla de mejorar la experiencia del jugador, pero que lo único que hace es quedarse con el dinero. Así que si ponemos esto y lo presentamos de una manera mucho más positiva, eso permite que el regulador dé un paso atrás y que diga, bueno, tenemos jugadores que son responsables por sí mismos y que pueden serlos. Pero cuando presentamos la regulación no era el caso así que estamos donde estamos. Tiempo, pero quiero hacer dos preguntas, pediros que seáis súper sintéticos. Es un desafío, pero sois reguladores, o sea que estoy seguro de que llegaréis. Una es... y tiene que ver con los límites de la regulación, si tiene que haber límites. ¿Debería la regulación... Va a haber una sesión en este congreso relativa al diseño de juegos. Tiene que ver con todo lo que habéis estado comentando, especialmente la última intervención de Robert. Diseño de los juegos. ¿Debe llegar la regulación a intervenir sobre la oferta del servicio, del producto que se está ofreciendo por parte de los operadores para garantizar que esa interacción del participante con el juego sea justa? Y una segunda pregunta que sería, ¿existe una contradicción, un juego de suma cero entre perseguir la finalidad de proteger al jugador y la lucha contra el juego ilegal? ¿Son incompatibles o no lo son? Y ya os digo que tenéis que ser sumamente sintéticos. Miquel, empiezas tú. Well, okay, very fast. Starting from the first question. Muy rápido, empiezo por la última pregunta, el diseño de los juegos. En cuanto al diseño de los juegos, tenemos que plantearnos si es un diseño justo y si no pretende confundir al operador. Me parece que en ese sentido tenemos que ofrecer la suficiente información. Si el diseño del juego solamente pretende que el consumidor gaste más dinero del que libremente hubiera podido decidir gastar, pues entonces habría que abordarlo. Y en ese sentido seguramente se debería regular. Y en cuanto al juego ilegal, doy por hecho que no es algo que esté tan relacionado como suelen decir algunos operadores. Si los operadores legales, si el mercado legal fuera tan bueno como podría ser, en el sentido de ofrecer una mejor experiencia de usuario, ofrecer más ventajas, ofrecer seguridad, poder realizar los canjes inmediatamente, pues ahí, entonces, si así fuera, el juego ilegal no sería tan atractivo. Entonces es nuestra responsabilidad y la del operador. Es como con cualquier otro producto. Si el producto ilegal es mejor que el otro producto, la mayoría de los jugadores optarían por el ilegal. Es que en España, por ejemplo, el juego ilegal no tiene tanto auge como en otros países porque hay una buena oferta de juego legal y muchos operadores, desde luego, lo que ofrecen es bastante mejor que lo que ofrecen las plataformas ilegales. Elisabetta. Sí, pues como he mencionado antes, el legislador tiene que intervenir en los diseños de los juegos, pero las medidas
que decidan los reguladores tienen que estar muy bien equilibradas y tienen que ser muy accesibles para que la gente no acabe viéndose forzada a recurrir al mercado ilegal donde no hay protección alguna para el jugador. Andrew. En cuanto al diseño de los juegos, pues ahí desde luego me parece que esto se tiene que poner a prueba en laboratorios de pruebas para que se pueda efectivamente comprobar a qué comportamientos dan lugar. Y me parece que es que el legislador no tiene la experiencia suficiente como para hacer esto. Sería muy difícil adquirir este tipo de experiencia como para que nos permitiera intervenir en el diseño de los juegos. Y luego sobre el juego ilegal. Me parece que tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias no previstas para que no acabemos haciendo algo que no pretendíamos hacer. Siguiendo lo que estaba diciendo Miguel, tenemos más de 500.000 personas en Reino Unido que se han incluido en el registro de autoexcluidos y son los que forman parte más ingente del mercado ilegal de Reino Unido. Si la industria legítima hubiera sido capaz de gestionar su experiencia y su juego mejor, igual no hubieran acabado en esta posición. Entonces, a veces la industria, el sector, tiene que plantearse las perspectivas a largo plazo. Me parece que los riesgos del mercado ilegal son reales y tenemos que ser muy cuidadosos con ello, pero a veces también es una excusa fácil para no hacer lo adecuado para el bien de los consumidores y para el bien del sector. Me parece que la normativa del juego no tiene que reinventar ni los juegos de azar ni el juego en general. No es lo que pretendemos hacer. Nosotros no podemos interferir en eso. Si nos preguntan sobre la protección de los jugadores y la transición a los mercados legales, si ambas cosas pueden ir de la mano, en mi opinión, la respuesta es que sí. Porque efectivamente esto es algo que puede funcionar en paralelo si nos concentramos en las fortalezas del mercado legal y las ventajas que puede ofrecer, los productos que pueden ofrecer. Y esto es algo que los mercados ilegales no pueden ofrecer. La pregunta que tenemos que plantear es ¿por qué y cómo deberían los jugadores interactuar con los productos legal de forma intencionada? ¿Y cómo lo van a hacer si no pueden diferenciarlos de los productos ilegales? En mi opinión, esa es la pregunta que tenemos que responder y tenemos que encontrar respuesta a esa pregunta. En mi opinión, no hemos dado con ella todavía y es algo en lo que tenemos que trabajar. A los cuatro, especialmente a nuestros invitados de otros países, Elisabetta, Andrew, Robert. Creo que ha sido una primera sesión muy interesante. Está claro que afrontamos problemas comunes, que el tener foros de debate como el que venimos compartiendo en los últimos años con vosotros y con otros reguladores que asistieron ayer a la reunión, Portugal, Francia y Austria, es profundamente útil y que lo seguiremos haciendo en el futuro. Muchas gracias y que hayáis disfrutado o disfrutéis si os vais a quedar de la ciudad de Madrid.